Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué mejor, ¿verdad?, que empezar el fin de semana alabando a nuestro Dios Todopoderoso. El Señor les bendiga, hoy es sabadito. Bendito sea el Señor por su misericordia, que nos da un día más de vida. Gocémonos alabando al Señor, mis amados hermanos. Qué mejor que empezar el sabadito con un devocional, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Reciba bendiciones hasta su hogar. Les saludamos desde Las Vegas, Nevada. El Señor les bendiga, mis amados. Despertemos alabando al Señor, es un gozo darle la alabanza al Señor. Bendito sea Dios. Gloria a su nombre. Señor bendiga a nuestra hermana Ena, que ya está ahí. El Señor le bendiga y le fortalezca, amada hermana, ya le extrañamos. Gloria a Dios. Alabe al Señor junto conmigo, hermana. Bendito Dios. Bendito Dios, aleluya. Es mejor que empezar alabando al Señor, mis amados. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Vamos a esperar unos 2 minutitos a ver si alguien más se conecta. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Muy bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga en esta mañana de sábado. Estaba estudiando aquí la meditación de la palabra y el Señor me ponía esa alabanza. Y qué bonito, ¿verdad? Comenzar el día alabando al Señor. ¿Por qué no, verdad? Si todo cambia cuando alabamos al Señor. Como cada sábado, aquí estamos por misericordia del Señor, con un corazón dispuesto a seguir trabajando en su obra, ¿verdad? Y hacer algo para la obra del Señor, aunque sea desde casita. Sabemos que este año hemos estado un poco limitados en cuanto a la obra del Señor se refiere, ¿verdad? Debido a la pandemia, pero aquí estamos, dándole la gloria al Señor y agradeciéndole por su misericordia que nos ha aguardado en medio de todo este caos. Pido disculpas porque el sábado pasado no me pude conectar. Mi teléfono no está muy bueno, de hecho quizá ahorita no tenga muy buen audio, pero ya vamos a hacer algo para cambiarlo. Así que en esta mañana nos disponemos a servir al Señor. Les saludamos a todo aquel que disponga su tiempo de mirar este video, ¿verdad? Vamos a hablar de la palabra del Señor, porque ¿de qué más podemos hablar, verdad? Sigamos compartiendo el Evangelio, todo lo que esté posible hacer dentro de nuestras fuerzas, dentro de nuestras manos, ¿verdad? Digámosle al Señor que sí, Él se encargará de dirigirnos, ¿verdad? De enseñarnos. En esta mañana vamos a estar hablando sobre Tomás, ¿verdad? Uno de los discípulos del Señor. Está linda la meditación de la palabra, que sea el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Hablando a su vida a través del mensaje. Así que antes de comenzar, pues como le dije hace ratito, reciba bendiciones hasta su hogar. El Señor les fortalezca, les prospere. Mandamos un saludo personal a la congregación de Las Vegas, Nevada, Iglesia de Dios Pentecostal MI, la número 1, nuestro pastor
control es el hermano Juan José de León. Le enviamos un saludo personal y un agradecimiento por poner su confianza en nosotros, ¿verdad? Como portadores de la meditación, ya que esto no es cosa fácil, lo tomamos con mucha responsabilidad y reverencia, respeto, ¿verdad? Porque esto no es cualquier libro, esto es la palabra del Señor. Así que antes de comenzar voy a estar leyendo el Salmo 27, luego estaré haciendo una oración y después entramos en lo que es la meditación de la palabra. Bueno sería, ¿verdad?, sentarnos un ratito, ¿verdad?, ir siguiendo la escritura, pero yo sé que a esta hora tenemos que atender a nuestra familia, preparar el desayuno. Algunos hermanos están trabajando, pero a la hora que Dios le dé tiempo, ¿verdad?, para escuchar el mensaje, hagámoslo, ¿por qué no, verdad? Así que voy a estar leyendo el Salmo 27 y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice el Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, ni apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gloria sea al Señor. Vamos a entrar en oración. Si puede, mi amado hermano, acompáñeme, lléveme en oración, porque aunque sea a través de este teléfono, le ganan a uno los nervios. Maravilloso Jesús, Padre compasivo, tú eres nuestra fortaleza, Señor, tú eres nuestro refugio. Te damos las gracias, Padre, porque en tu gran misericordia, Señor, nos has permitido un día más de vida. Porque en tu gran misericordia, Señor, hasta el día de hoy nos has ayudado, porque hasta el día de hoy tu mano poderosa nos ha sustentado. Tú eres nuestra fortaleza, Padre. Tú eres nuestro refugio, Señor. Reconocemos que dependemos de ti. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos cuidas, porque tú nos sustentas, porque tú eres nuestro proveedor, Padre. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor, con un corazón dispuesto a servir dentro de tu obra, mi Rey. Tú conoces nuestras limitaciones, Señor. Tú conoces con qué circunstancias nos presentamos delante de ti, Señor. Yo pongo, Señor, ante ti, Padre, mi falta de conocimiento. Yo pongo ante ti mi falta de sabiduría, Señor. Pero yo te pido, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, pongas gracia en mí. Y que esta palabra sea de bendición, Señor, a más de una persona que la vaya a escuchar. Te lo pido confiando, Señor, sabiendo que tú siempre respaldas tu palabra. Y que tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Ten misericordia de nosotros, mi Rey. Gracias porque tú nos sustentas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Por ahí está mi esposito, el hermano Eduardo. El Señor le bendiga y le fortalezca en ese trabajo. Que el Señor le ayude y se goce en la tarde que Él va a traer el mensaje. Pues la meditación de hoy el Señor me la dio en Juan 20, de los versículos 24 al 29. Vamos a estar hablando sobre la incredulidad de Tomás, ¿verdad? Así que le hemos puesto a esta meditación
no seas incrédulo, sino creyente. Eso fue lo que le dijo Jesús a Tomás en una parte de estos versículos, lo vamos a estar viendo. Pero así le pusimos al mensaje, no seas incrédulo, sino creyente. Así que en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, mis amados hermanos, la Escritura nos habla sobre la resurrección de Jesús. Me voy a ir un poquito más atrás para poder llegar a lo que es donde voy a traer el mensaje. Entonces, desde el capítulo 20, la Escritura nos habla sobre la resurrección de Jesús. Y más adelante nos dice cómo Marta, en el versículo 11, cómo María Magdalena va a la tumba de Jesús y encuentra quitada la piedra del sepulcro donde debía estar Jesús. Y ya en el versículo 11 vemos que se le aparece Jesús a María Magdalena, ¿verdad? Luego nos saltamos al versículo 19, ahí mismo en Juan 20, y dice que Jesús se aparece ahora, pero a los discípulos. Así que se los voy a leer porque a partir de ahí empezamos con lo que es el pensamiento de la palabra. Voy a leer el versículo 9, capítulo 20 de Juan, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Vemos aquí cómo Jesús se presenta delante de los discípulos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Jesús se presentara ante sus discípulos, yo me imagino que en aquel momento debió ser algo muy impresionante, puesto que hasta ese momento los discípulos sabían que Jesús había sido crucificado, ¿verdad? Jesús había sido ya también llevado al sepulcro donde tendría que estar su cuerpo. Entonces, el hecho de que Jesús se presentara en medio de ellos, ante el ojo humano, podría ser algo casi imposible, ¿verdad? ¿Cómo iba a estar vivo una persona a quien ellos habían visto ya morir? Incluso a quien ellos sabían que estaba ya en el sepulcro. Y otra cosa, que Jesús no tocó la puerta para llegar donde ellos estaban. Dice ahí que la puerta estaba cerrada. Y de repente estar reunidos ahí en grupo y que en medio de ellos se presente Jesús, aquello debe haber sido una cosa maravillosa, pero ante nuestra humanidad algo impresionante, algo bien difícil de creer. Entonces vemos que Él no se anunció para que lo dejaran entrar donde estaban ellos reunidos. Nos dice el versículo 19 que las puertas de ese lugar estaban cerradas, mis amados, y que entonces vino Jesús y se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. De pronto lo ven ahí en medio y les saluda: paz a vosotros. Entonces, al ver esto, debió ser algo increíble, algo maravilloso, pero impresionante. Pero nos dice Juan en el versículo 24 que cuando esto pasó, cuando Jesús se presentó ante sus discípulos, uno de los 12 discípulos no estaba ahí cuando Jesús vino. Tomás no estaba en ese grupo, era parte de ese grupo, pero no estaba ahí en ese momento. Entonces, ya después los discípulos le dicen: al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esa fue la respuesta de Tomás. Y esta respuesta, mis amados hermanos, esta reacción de Tomás es algo tan popular y tan conocido tanto para el creyente como para el no creyente. Es una frase que se ha adoptado y que se aplica muy constantemente. Es una frase muy usada por la gente que no conoce el Evangelio. De aquí es que proviene esa frase tan conocida que escuchamos
cuando en cierta situación alguien no cree y dice, pues yo como Tomás, hasta no ver, no creer. De aquí proviene, lamentablemente, bueno fuera que supieran la historia completa, ¿verdad? Porque se desarrolla de ahí esta frase. Bueno fuera que conociéramos todo el relato, ¿verdad? Pero lamentablemente se resume a eso, a esa expresión que dice, yo como Tomás, hasta no ver, no creer, de ahí viene. Pero si nos detenemos un poco a pensar, ¿por qué Tomás contestó así? ¿Por qué Tomás contestó de esa manera a los discípulos? Porque a Tomás le fue difícil creer lo que los discípulos le estaban diciendo. Tomás no estaba ahí cuando Jesús se apareció, ya lo mencionamos. Entonces, el hecho de que alguien resucitara no era algo de todos los días, ¿verdad? No era algo que él fuera a creer fácilmente. ¿Cómo hubiéramos reaccionado cualquiera de nosotros si nosotros hubiéramos estado en lugar de Tomás, ¿verdad? Que nunca en la vida se ha visto a alguien resucitar y que se aparezca ahí. Eso nunca había pasado. Entonces tenemos que entender un poquito la reacción de Tomás. O sea, los discípulos lo creyeron porque ellos lo vieron, ellos lo vivieron, pero Tomás en ese momento no estaba ahí. Posiblemente nosotros hubiéramos reaccionado de la misma manera, posiblemente hubiéramos dicho lo mismo que Tomás. Entonces, Tomás sabía que Jesús había sido crucificado, sabía que había sido llevado al sepulcro. Entonces, en su mente limitada, humanamente, no era fácil entender y creer lo que le estaban contando porque él no lo vio. Entonces los discípulos ya lo habían visto, los discípulos lo vivieron, pero Tomás no estaba presente cuando eso pasó. Pero nos dice la Escritura, ¿verdad?, que 8 días después estaban otra vez los discípulos reunidos y ahora sí estaba Tomás dentro de ese grupo. Entonces una vez más llega Jesús, estando una vez más las puertas cerradas, ahí no lo menciona, o sea, Jesús se aparecía de repente, no se anunciaba, no tocaba la puerta. Entonces se pone en medio de ellos y les dice una vez más, paz a vosotros. Después Jesús se dirige a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Gloria al Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria sea el Señor. Entonces, mis amados, posiblemente a muchos de nosotros nos pase igual. Posiblemente nos esté ganando la incredulidad. En ese momento a Tomás le ganó la incredulidad por el hecho de que él sabía que Jesús había sido crucificado, ¿verdad? Pero para aplicarlo en nuestra vida actualmente, probablemente, ¿verdad?, pudiera ser que alguno de nosotros nos esté ganando también la incredulidad. No exactamente referente a este tema, ¿verdad?, sino que en otras circunstancias. Probablemente nos esté fallando la fe, probablemente nos estamos quedando, mis amados hermanos, y no debemos permitir eso. Posiblemente nos esté faltando fe, mis amados hermanos. Sabemos que la fe es creer y tener la certeza de lo que no estamos viendo. Entonces, ¿cuántas cosas, preguntémonos, cuántas cosas estarán detenidas? ¿Cuántas cosas no se han realizado en nuestra vida a causa de nuestra incredulidad? Gloria al Señor. Si no creemos, mis amados hermanos, si no tenemos fe, nos dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la historia de la incredulidad de Tomás es solamente un ejemplo de cómo somos humanamente, ¿verdad? Es un ejemplo
de cómo nos cuesta creer si no lo estamos viendo, ¿verdad? Queremos ver las cosas realizadas para poderlas creer. Nos falta fe, mis amados. Entonces, con Dios no es así, mis amados hermanos. Las promesas de Dios no son así. Dejemos de lado la incredulidad y caminemos creyéndole a Dios. Como dice la Escritura, ¿verdad? Que le dijo a Tomás Jesús, pero en esta mañana nos está diciendo a nosotros, no seamos incrédulos, sino más bien seamos creyentes, gloria al Señor. La incredulidad, mis amados, no es más que falta de fe en nuestra vida. Nos falta fe y no creemos. El incrédulo no cree en el poder de Dios. Simplemente el incrédulo lo llama producto de la imaginación, gloria al Señor. El incrédulo, mis amados hermanos, siempre lo vamos a ver agotado, siempre lo vamos a ver cansado, siempre lo vamos a ver frustrado, sin ganas de vivir. ¿Por qué? Porque no ha aprendido y no sabe cómo descansar en Dios. No sabe cómo poner esas cargas frente al Señor y pedirle a Dios que dirija su vida. El incrédulo siempre estará agotado y muchas veces sin ganas de vivir, porque no sabe descansar en el Señor. La incredulidad, mis amados, limita totalmente el poder de Dios en nuestra vida. ¿Cómo vamos a recibir el favor de Dios si no creemos en Él? ¿Cómo vamos a recibir la respuesta de Dios si no creemos que Él nos puede dar esa respuesta? Gloria al Señor. Muchas veces dejamos de creer en el hombre, dejamos de creer en el ser humano, porque el ser humano nos falla. Yo creo que a todas las personas nos hemos topado durante nuestro vivir, ¿verdad? Con personas que nos han fallado, con personas que nos han mentido, con personas que nos han engañado, que se han burlado de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas personas habrá en el mundo alejadas de Dios, creyendo que Dios no existe, llenas de rencor, marcadas por algún daño que le hizo otra persona y que ese daño hace que no crean en Dios y que ese daño que sufrieron hace que no tengan fe y que crean y que digan que Dios no existe? Hay muchas personas así, pero en esta mañana el Señor nos está diciendo que el ser humano nos falla, las personas nos van a fallar, pero está Dios que nunca nos va a dejar solos y que Él no nos va a fallar. Hoy les invitamos a que crean en Dios, porque Dios no es hombre para mentir, y ni es hijo de hombre para arrepentirse, y en el Señor tenemos muchas promesas. Y si en el Señor hay promesas, Él no nos va a fallar a sus promesas, porque es promesa de Dios. Y Dios no es hombre, Dios no nos falla. La incredulidad, mis amados, nos priva de sentir el amor de Dios en nuestra vida. El no creer en Dios muchas veces nos hace sentir que estamos completamente solos. El no creer en Dios nos va a hacer sentir momentos de soledad. Probablemente sí no haya personas, ¿verdad? Probablemente seamos, y más en este país, ¿verdad? Que dejamos a la mayor parte de la familia en nuestro país. Y más en estas fechas, ¿verdad? Tendemos a sentirnos solos. Incluso a veces estando acompañados podemos estar rodeados de mucha gente y sentir que estamos solos. Pero el no creer en Dios nos va a hacer sentir que no hay nadie que nos quiera y que nos ame, aún estando en medio de un grupo de personas. Pero cuando usted empieza a conocer al Señor, cuando usted empieza a buscar de Dios, se va a dar cuenta que Dios siempre está con usted, que Dios nunca le va a dejar solo. Entonces la incredulidad nos priva de sentir a Dios y el amor de Dios en nuestra vida. La incredulidad también nos priva de sentir la protección de Dios. Cuando usted empieza a darle las riendas de su vida al Señor, se va a dar cuenta
que no está solo, que usted está protegido. Y cuando más empieza a buscar en las Escrituras, usted va leyendo y se va dando cuenta que Dios camina con usted, que Dios le enseña el camino, que Dios le cuida sus espaldas, que Dios nunca lo deja solo, que Dios siempre está protegiéndonos, ¿verdad? La incredulidad nos priva también de sentir esa paz que solamente Dios nos puede dar. El no creer en Dios nos va a hacer estar siempre preocupados, siempre pensando en todos aquellos pendientes que tenemos, en todos esos problemas. Hay gente que no puede dormir toda la noche pensando cómo voy a pagar esto, cómo voy a solucionar aquello. Hay gente que incluso quisiera salir corriendo, ¿verdad? De su casa, de su trabajo, quisiera salir corriendo de la ciudad, quisiera desaparecer. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el no entregarle su vida a Dios hace que usted se sienta así. Cuando usted le dice sí al Señor y le entrega todas esas cargas y todos esos problemas, el Señor va a traer paz a su corazón. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que la paz que el Señor nos da es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que usted nunca antes la ha sentido. Le invitamos, ¿verdad?, a descansar en el Señor. El no creerle a Dios, la incredulidad de que Dios existe, nos hace estar todo el tiempo angustiados. Esos ataques de ansiedad, ataques de angustia, depresivos. Comencemos a creerle a Dios, mis amados hermanos, para que podamos vivir una vida diferente, una vida llena de gozo. La invitación que Dios nos está haciendo a creer en Él es para beneficio nuestro, para que tengamos paz, para que tengamos gozo, ¿verdad? Creerle a Dios es maravilloso, mis amados hermanos. Hay gozo cuando le creemos a Dios. Hay gozo cuando alabamos, hay gozo cuando glorificamos al Señor, cuando oramos, hay gozo cuando leemos la palabra que nos enseña tanto, ¿verdad? Y nos va formando. Pero cuando le creemos, cuando leemos, no nada más por leer, sino que creemos en lo que estamos leyendo, que creemos en lo que Él nos ha prometido, en lo que Él nos ha dicho, tenemos gozo en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es verdad, y conforme usted empieza a caminar el Evangelio, usted empieza a tener gozo al ver a Dios obrando en su vida. Así que creámosle a las promesas que Dios nos da, porque nuestra confianza no está en los gobernantes de este país. Nuestra confianza debe de estar en Dios. Ahorita con todo el caos que se está viviendo en el país, sabemos que este país ha ayudado económicamente a las familias y sabemos que hay un grupo de familias, ¿verdad?, que no reciben nada. Pero gocémonos en el Señor, mis amados hermanos, con esta palabra, porque nuestra confianza no está en los gobernantes. Nuestra confianza no está en el dinero, nuestra confianza, nuestra fe está puesta en Dios. Y si mi confianza y mi fe está puesta en Dios, el Señor se encarga. Gloria sea al Señor. En esta semana visitábamos un hogar, mi esposo y yo pasamos de rapidito que nos iban a regalar algo. Y entramos a la sala a saludar y yo me gozaba porque es un hogar tan lindo, tan sencillo. Y yo veía hacia la cocina esos estantes llenos de verdura, llenos de fruta, llenos de gloria al Señor. Porque este hogar ha estado batallando durante esta pandemia, ¿verdad?, por trabajo. Pero ahí están firmes, sirviéndole al Señor. Y yo veo ahí aquella abundancia, gloria al Señor, y yo me maravillo. Y me imagino que la fe de esta familia va a estar en alto, porque por lo que se ve no les ha faltado nada. La confianza de este hogar está en Dios, no en lo que nos pueda dar el gobierno, aleluya. Y haciendo nuestra la palabra, ¿verdad? El Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No es nada más memorizarnos algunos versículos, cantarlos, leerlos, sino que aplicarlos en mi vida cuando los tengo que aplicar. Jehová es mi pastor y nada me faltará, gloria al Señor.
Creámosle a Dios, mis amados, cuando nos dice que yo estaré contigo todos los días de tu vida. Creámosle al Señor, hagamos nuestro eso. El Salmo 27:10 nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. No estamos solos. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Aunque me faltare mi padre y mi madre, con todo, Jehová me recogerá. Jehová siempre va a estar ahí al cuidado de sus hijos. Creámosle a Dios cuando nos dice que Él es nuestro sanador también. El Salmo 103 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El Señor nos va a sanar, ahí lo está diciendo. Él es el que sana todas tus dolencias. Gloria al Señor, aleluya. Creámosle a Dios cuando nos dice que Él es nuestra fortaleza. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Gloria al Señor, aleluya. Creámosle a Dios, Dios es nuestra fortaleza. No nos dejemos debilitar, no escuchemos todos esos pensamientos del enemigo, porque el enemigo pone no un pensamiento, sino que una lluvia de pensamientos que nos atacan mentalmente. Y hay momentos donde si les prestamos mucha atención nos hacen flaquear y nos hacen dudar, pero fortalezcámonos en el Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Bendito sea el Señor. Creámosle a Dios cuando nos dice que Él es nuestra paz. Gloria al Señor, aleluya. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios es una paz, mis amados hermanos, que no hay manera de explicarla. Simplemente usted va a ver a personas pasando situaciones difíciles y las va a ver glorificando al Señor. Me estaba yo acordando en este pensamiento de nuestra hermana Cora Hernández, ¿verdad? Cuando sufrió la pérdida de su hijo. Y aquella sierva seguía trabajando y aquella sierva seguía glorificando al Señor. Porque había en ella esa paz, ella descansaba en el Señor. Bendito sea Dios. Entonces Jehová es nuestro refugio. Salmo 71:7 dice, como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Hagamos nuestra la palabra. Cualquier circunstancia que estemos pasando, vayamos a la Biblia y vamos a ver cómo Dios nos habla y nos hace saber que Él está presente, cuidándonos y protegiéndonos. No seamos incrédulos, sino seamos creyentes. Gloria al Señor. Que se nos note, mis amados hermanos, que somos creyentes de un Dios vivo. Que se nos note, mis amados hermanos, que nosotros no veneramos una imagen que no responde. Nosotros glorificamos a un Dios vivo. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha contestado? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dado sanidad? Nos ha dado la respuesta a nuestras oraciones. Que se nos note, ¿verdad? Que el Dios a que servimos es un Dios vivo, que nos hace sentir vivos, que nos da salud, que nos da paz, que nos da refugio, que no nos abandona, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, cuidándonos y protegiéndonos. Como creyentes del Evangelio, mis amados, creyentes de las promesas de Dios, debe verse en nosotros el amor por los demás, gloria al Señor. Como creyentes de un Dios vivo, debe abundar en nosotros el gozo y la alegría, ¿verdad? Que la alabanza, ¿verdad?, esté siempre continuamente en nuestra boca. Qué bonito, ¿verdad? Esa alabanza que vino a mi mente cuando estaba estudiando y empecé a ponerla y empecé a cantar y dejé de seguir con el pensamiento, porque alabar al Señor le da a uno gozo. Bendito sea Dios. Nuestro corazón debe estar lleno de paz como creyentes, ¿verdad? La paciencia debe ser también una característica de un creyente, porque ¿de qué me sirve, verdad, dedicar 2 horas a la oración y levantarme de ahí con ese mismo carácter hostil, levantarme de ahí con ese mismo carácter de enojo? No, que el Señor nos ayude, bendito sea Dios, aleluya, ¿verdad? Que nos vaya formando y nos vaya enseñando, ¿verdad? La amabilidad, el buen trato hacia las otras personas deben estar presentes en cada uno de nosotros.
La humildad, el dominio propio también debe estar en un creyente. Sobre todo, mis amados hermanos, la fe. La fe tiene que estar en nosotros. Porque creer en lo que no vemos, ¿verdad? Creerle a las promesas del Señor, aunque en este momento quizás estemos pasando por dificultad. Hay que creerle al Señor, porque si Él nos dejó promesas, ¿verdad? Él no va a fallar. Él no va a mentir. Bendito sea Dios. Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Y le dice también: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados es 3 veces bendecidos, 3 veces benditos. Entonces, mis amados, sin señalar y sin juzgar por qué Tomás contestó de esa manera. Tomás fue un ser humano como nosotros, que en ese momento, debido a las circunstancias, él no estaba ahí. Y como no estaba ahí, él no pudo creer lo que le contaron, ¿verdad? Y Jesús le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Esta mañana la palabra nos dice que no seamos incrédulos, que dejemos de lado la incredulidad y que nos revistamos de fe, que le pidamos al Señor que amplíe nuestra fe. Porque sabemos que con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia humanidad, nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero todo proviene de lo que le pidamos al Señor en oración y cómo se lo pidamos. Que aumente nuestra fe, ¿verdad? Porque siempre nos vamos a quedar cortos. Así que, mis amados, dejemos de lado la incredulidad y revistámonos, ¿verdad?, del Espíritu de Dios. Seamos creyentes, continuemos siendo creyentes. Creámosle al Señor. Si cuando andábamos en el mundo, ¿verdad?, o quienes están en el mundo, ¿verdad?, creer en un montón de cosas, ¿verdad?, de cosas vanas, creen en tanta cosa vacía, les roban su dinero de una manera tan fácil. Y eso es lo triste, ¿verdad?, que en lugar de recurrir a Dios, en lugar de creer en el Señor, a veces se quiere obtener la respuesta rápido. A veces queremos que nuestros problemas se resuelvan en un día, en 5 minutos, como si pudiéramos comprar los milagros. Que el Señor tenga misericordia de toda esta gente, ¿verdad?, que recurre a los hechiceros, a los agoreros, que van que les lean las cartas, que creen en los horóscopos. Que el Señor tenga misericordia de sus vidas y que en algún momento de lucidez, ¿verdad?, puedan ver, ¿verdad?, que la única verdad está aquí. Que solamente a través de su Hijo nosotros tenemos salvación. Y que solamente la palabra de Dios nos da paz, nos da vida. Así que sigamos creyéndole al Señor, mis amados hermanos. Sacudámonos un poquito, ¿verdad?, y despertemos. Porque a veces nos vamos acostumbrando a hablar de cierta manera, a usar ciertas palabras, a vestir de cierta manera, pero se va volviendo un costumbrismo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a ser creyentes verdaderos, a aplicar las promesas de Dios en nuestra vida, a hacerlos nuestras esas promesas, porque el Señor nunca nos desampara, el Señor nos protege. Él es nuestra fortaleza. Tiene que haber gozo en nosotros, en la vida de un creyente. Tiene que haber gozo, tiene que haber energía. Se tiene que ver que el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Así que, mis amados hermanos, esto es lo que el Señor me ha dado. Espero haya sido de bendición, ¿verdad? Entendamos a Tomás. Tomás era humano como somos nosotros. Pero recibamos esa exhortación que Jesús le hizo a Tomás, diciéndole que no fuera incrédulo, sino creyente. Recibamos también nosotros esa exhortación. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración. Un gusto para mí ser la portadora de este mensaje. Yo me gozo estudiando, aunque me cuesta un poquito, ¿verdad? Pero aquí estamos en las manos del Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre maravilloso, Padre compasivo,
Tú eres mi fortaleza, Señor. Tú eres nuestro refugio. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú no dejas de hablarnos, Señor. Porque tú siempre tienes gente dispuesta, Señor, dentro de tu obra. Te pido, Padre, que seas tú fortaleciendo la vida de nuestro pastor, Señor. Solamente tú conoces su situación, Padre. Solamente tú conoces, Padre, sus pensamientos. Solamente tú conoces, Padre, lo que hay en su corazón. Te pido le fortalezcas, le bendigas, le prosperes, Señor. Que le ayudes, Señor. Que le ayudes, que le fortalezcas, Señor amado. Sé tú con él y con su familia. Te pido también por cada familia, Señor, por cada hogar. Que tu Espíritu Santo reine dentro de cada hogar, Señor. Que en este momento, Padre, reciban la bendición, que ellos vean, Padre, que es a ti a quien debemos recurrir, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir creyendo en ti. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos aliente, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir constantes, Padre. Que tu Espíritu Santo nos proteja, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga sentir, Padre, que tú estás con nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has fortalecido. Porque hasta el día de hoy, Señor, tú te has hecho presente en cada una de nuestras vidas. Porque no hay día, Señor amado, en que no vea tu mano poderosa, Señor. Porque no hay día, Padre misericordioso, Señor, que no te demos las gracias. No hay día, Padre, que no veamos tu poder obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Rey, porque te haces presente, Padre. Porque tú no fallas, porque tú siempre estás, Señor. Gracias por cada respuesta que nos das, mi Rey. Gracias porque nos has dado sanidad, mi Rey. En ti confiamos. En ti está puesta nuestra confianza. Gracias por darnos salud, Señor, por darnos vida, por darnos salvación. Te agradecemos, Señor, porque tú no nos desamparas, mi Rey. Porque tú estás con nosotros todos los días, Padre. Gracias, Señor, porque nos haces sentir tu protección. Bendito eres, Rey soberano. Sé tú con cada uno de nosotros, Padre. Sabemos que tu palabra no regresa vacía. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos mantenga con el fuego dentro de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando, mi Rey. Gracias por tu misericordia. Te pido por todo aquel, Señor, que en este momento tiene dificultades de salud, Señor. Tú eres nuestro sanador, Señor, y en tus manos ponemos nuestra salud, Padre. Ayúdanos, Señor, amplía nuestra fe, mi Rey. Ayúdanos a seguir creyendo, Padre, que tú estás aquí, Señor, aún en medio del dolor, Señor. Sé tú dándonos la victoria, Señor. Sé tú dándonos sanidad, Padre. Que aún en medio de la enfermedad, Padre, no cese la alabanza, Señor. Que aún en medio de la enfermedad, Señor, podamos seguir glorificando tu nombre. Que en medio de la enfermedad, Señor, podamos seguir cantándote, Señor. Bendito eres. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias por tus bendiciones, Rey soberano. Te pido por cada hogar, Señor. Por estas familias, Señor, donde ninguno de los dos padres tiene un trabajo. Derrama bendición sobre sus vidas, Señor. Muéstrales tu misericordia. Tú eres el proveedor, Señor. Muéstrales, Padre, que tú estás ahí, que tú no les desamparas. Rey soberano, en ti estamos confiando. Gracias por tus bendiciones, Señor. Alabo, bendigo y exalto tu nombre. Si hay alguien, Padre, que desee entregarte su vida, Señor, sé tú obrando a través de tu Espíritu Santo. Si hay alguien, Señor, que siente el deseo de venir a tus caminos, Señor, sé tú obrando, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Tú tienes siempre, Señor, instrumentos. Guíales, Padre, a donde haya alguien que pueda guiarlos a tu presencia. Continúa obrando en nuestras vidas, mi Rey. Gracias por tu misericordia. Te alaba mi alma, Rey. Bendigo y exalto tu nombre. Tú eres mi fortaleza y mi refugio. Bendito eres. Alabo y bendigo tu nombre. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Tú eres nuestra fortaleza.
En ti confiamos, Rey soberano. En ti confiamos, Rey misericordioso. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir, Padre amado, si solamente te tenemos a ti? ¿A quién vamos a ir, Señor? En ti encontramos paz, mi Rey. En ti encontramos consuelo. Tú eres nuestra fortaleza. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por dejarme sentir tu presencia. Bendito eres, Rey. Alabo y bendigo tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos gozamos, ¿verdad? Cuando comenzamos a platicar con nuestro Padre. Nos gozamos cuando comenzamos a dejar nuestras cargas en el Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Si Dios lo permite, por la tarde mi esposo, el hermano Eduardo Such, te traerá el pensamiento de la palabra. Deseo que tenga un fin de semana bendecido, lleno de la presencia de Dios, ¿verdad? Mañana por la mañana, si Dios lo permite, nuestro pastor estará trayendo la enseñanza a la escuela dominical. Y si Dios lo permite, una vez más estaremos por la tarde en el culto evangelístico. Gocémonos en el Señor, mis amados hermanos. Adentrémonos en la palabra, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos da vida. No hay por qué estar triste. Lloramos, pero lloramos en la presencia de Dios. Lloramos, pero lloramos por agradecimiento a lo que hemos visto, cómo Él obra en nuestras vidas. Así que su vida esté llena de gozo, llena del poder del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y los dejo con esta alabanza. Amén.